sobre el mar. Saludo a los hermanos que están conectados en las redes sociales, a la iglesia la saludé recién. Hermoso es alabar al Señor, hermoso es tomarte ese tiempo para decirle a Dios lo que uno siente por esa persona, ¿no? Por la persona de Cristo. Qué bueno es cuando estamos con la persona que nosotros queremos, con la persona que nosotros amamos, tu esposa, tu esposo, o tus hijos, tus padres, y poder decirle cara a cara cuánto lo amamos y qué es lo que necesitamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pretendemos de la otra persona? Porque a veces es fácil enojarnos entre nosotros, discutir, mostrar las diferencias, pero es difícil adaptarnos a esas diferencias, poder aparejarnos y poder buscar la armonía. Esto es como una canción, ¿sí? Como una música. Buscar la armonía en esa música es cuando se forma, ¿sí? Esa convivencia en el hogar necesita de esa paridad de ideas, que los conflictos se generan, y en los conflictos muchas veces surgen las personalidades de cada lugar, de cada casa, de cada persona en particular. Y cada uno tiene su forma de ser. Pero lo feo es cuando nosotros nos quedamos en eso. Yo soy así y nadie me va a cambiar. Ya eso es orgullo. Eso es soberbia, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios con el soberbio? Que Dios lo resiste al soberbio. Entonces esa palabra que decimos nosotros muchas veces, yo soy así y nadie me va a cambiar, ya está poniendo a Dios del lado de afuera de tu vida. Porque le estás diciendo a Dios, no quiero que cambies mi vida. Eso es soberbia. Y si nosotros lo dejamos a Dios afuera, Dios nos va a resistir. Dice que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde, al que está dispuesto a decirle, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero decirte lo que soy, y quiero, Señor, que transformes mi vida. Recién le cantábamos esta canción, yo soy la tsunamita que ha preparado un lugar para ti. Pero ¿saben qué? Nosotros, para que podamos preparar un lugar para Dios en nosotros, Él dice su palabra que cuando Él llegó a nuestras vidas, nos ha lavado totalmente, nos ha bañado, o sea, nos ha hecho limpios, nuevas criaturas. El tema es que nosotros, con el transitar diario, nos vamos ensuciando. Y cuando nos vamos ensuciando, es necesario que de vez en cuando nos lavemos, ¿o no es así? Sí. Esto es como cuando uno, es un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando uno va a salir a una fiesta, ¿qué hace? ¿Se pone la ropa así nomás? No, primero se baña, ¿no? Se afeita, se prepara bien bonito, después se pone la ropa, y cuando estás por salir te dice tu esposa, ay, no te olvides de sacar la basura y ponerla en el canasto. Y vos decís, hoy, pero estoy limpio, me lavé, me bañé. Y bueno, vas y sacás la basura, o va la esposa, ¿no? Y saca la basura. ¿Se vuelve a bañar? ¿Se vuelve a cambiar? No, ¿qué hace? Se lava las manos. Este es el ejemplo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ya nos ha hecho limpios, nos ha bañado. Ustedes ya están limpios. Ahora resta lavarse las manos. Lo que se ensuciaron. Esto, así es la gracia de Dios. El Señor, cuando llegó a nuestras vidas, nos transformó y nos hizo nueva criatura. Qué bueno que es nuestro Dios. Y a diario es necesario que nosotros, a la luz de su palabra,
vayamos lavando parte de nuestras vidas, acomodando nuestras vidas, transformando nuestras vidas para el día de Jesucristo. Este es el objetivo de la palabra. Más cuando uno se expone a la luz de la palabra. Cuando comenzás a hacer una lectura de la palabra, en este tiempo he comenzado de nuevo la lectura de la Biblia. He comenzado del capítulo 1 de Génesis. Y hay muchas formas de leer o de examinar o de estudiar la palabra. Una de esas formas es la forma teológica, ¿sí? Y no crean que un teólogo, por supuesto, el que estudió en una universidad teológica y se recibió, tiene un título de teólogo, ha estudiado mucho la palabra, profundamente ha navegado en ella, pero cada uno de nosotros cuando hacemos un devocional, nos transformamos en pequeños teólogos. Porque hacemos un devocional y cuando hacemos ese devocional diario, comenzamos a hacernos preguntas. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar con su palabra? Y cuando nos preguntamos a nosotros, ya nos hacemos esa pregunta. ¿Qué me quiso decir el Señor? O cuando leemos un pasaje y decimos, ¿qué me quiso decir el Señor con esto? Ya cuando nos hicimos esa pregunta, esa es una pregunta que se hace un teólogo. Así que, bienvenidos los teólogos de la palabra del Señor. Aquellos que hacemos el devocional todos los días y nos preguntamos, ¿qué quiere Dios con mi vida? Ahora, cuando no leemos la palabra, no nos exponemos a la luz de la palabra. Ahora, cuando leemos la palabra, nos exponemos y comenzamos a analizarla. Y una de las maneras de analizar la palabra es leer sistemáticamente. Es tomar cada porción, cada párrafo o cada texto o cada historia y comenzar a hacer preguntas de esa historia. Cuando comenzamos a hacernos preguntas, comenzamos a encontrar respuestas. Y saben que leyendo el libro de Génesis, días atrás le compartí algo de los primeros capítulos del libro de Génesis. Cuando uno lee la Biblia de manera sistemática o teológica, se demora mucho más en leerla. No es fácil leerla, ¿sí? Porque comienza ahí, queda ahí patinando en una pregunta o en una palabra o en un hecho o en una historia o en un personaje y queda ahí, ¿no? Y comienza a indagar en esa persona y comienza a indagar en esa historia y qué es lo que Dios quiso decir en cada una de esas historias. Y esta mañana repasando el mensaje, leía uno de los versículos que voy a leer ahora y me volví a hacer otra pregunta. Y voy a tener que seguir leyendo, volverme para atrás otra vez. Qué lindo que es cuando uno se mete, navega en la palabra del Señor. Eso se llama escudriñar, navegar profundamente. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras y que naveguemos profundamente en ellas, porque nos hablan, nos aclaran temas, nos aclaran el panorama de lo que estamos viviendo. No son casualidad las Escrituras. Las Escrituras tienen un propósito. Toda la palabra, toda, dice la misma palabra en Timoteo, dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra. Útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, dice, a fin de que el hombre, y cuando dice el hombre, dice la mujer, cuando el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo de la palabra. Ahora, si nosotros leemos la palabra como un libro de historia, hay personas que leen y te dicen pero vos te dejás llevar por un libro de historia. Y sí, si lo lees como un libro de historia, no deja de ser un libro de historia, una de las más hermosas literaturas que hay de la historia. Pero si lo lees como un manual de instrucciones para tu vida, allí la cosa cambia. Comenzás a prestarle atención y a darle importancia a cada uno de los pasajes. Cada palabra tiene una intención. Por eso es importante que leamos la palabra
todos los días. Todos los días naveguemos en ella. Todos los días practiquemos y nos hagamos preguntas. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Y es allí cuando nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos. Porque si no vivimos como nosotros queremos. Y a veces te encontrás con personas y le preguntás ¿cómo te va? Y como Dios quiere nomás. Si te fuera como Dios quiere, te iría perfecto, ¿sí? Estarías pum para arriba todos los días, porque es lo que Dios quiere, porque esos son los pensamientos de Dios. Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Esos son los pensamientos de Dios. O sea que el Señor quiere que te vaya bien. Y a veces decimos, como Dios quiere nomás. No es como Dios quiere, es como vos querés. Te está yendo mal porque vos querés que te vaya mal. Porque son las decisiones tuyas. Si bien Dios te presenta la posibilidad de tomar decisiones, nosotros tenemos esa oportunidad de tomar buenas y malas decisiones. Y las malas decisiones son las que nos hacen vivir mal. Y las buenas decisiones son las que nos dan los buenos resultados. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Matrimonio, familia, hijos, economía, todo. Vida social. En todas las áreas de nuestra vida está la palabra de Dios presente para sus hijos. En todas las áreas. Por eso es importante que nosotros indaguemos y nos metamos a navegar en la palabra de Dios. Y leyendo la palabra del Señor en estos días, en el libro de Génesis, me encontré con una historia que, bueno, la he leído muchas veces, seguramente ustedes también. La historia de Abraham y Lot. Vamos a Génesis, no voy a leer toda la historia, pero vamos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13 dice, entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían y viajó hacia el norte al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Estoy leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿sí? El 3. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas en Betel y ahí, donde habían acampado antes. Esa era la frase que leí recién repasando esta mañana. Y me llamó mucho la atención, donde habían acampado antes. Y el Señor me trajo un mensaje para uno de los próximos domingos, donde había acampado antes. El 4. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar. Y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños y ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros y entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieres y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió
antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. El título de este mensaje está tomado de este último versículo, cerquita, muy cerquita de la ciudad de Sodoma. ¿Saben que si nosotros leemos la historia un poquito hacia atrás o tomamos o ponemos en contexto todo esto, nos vamos a encontrar con un pueblo que había sido esclavizado durante 400 años, con un pueblo que venía saliendo de una historia, con un pueblo que tenía promesas, con un hombre que tenía promesas de Dios. Y las promesas de Dios para este hombre era una orden primero y luego una promesa. Y en esa orden el Señor le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. A la ciudad que yo te mostraré, dice, a la tierra que yo te mostraré. Y te enriqueceré, te bendeciré, y serás de bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Esa era la promesa de Dios para Abraham. Pero esa promesa tenía una orden: sal de tu tierra. Obedeció a Abraham y salió de Ur, de los caldeos. Salió Abraham de la tierra, pero también le dijo: sal de tu parentela. Pero allí ya le tocó las fibras íntimas a Abraham. Pero yo quiero mucho a mi sobrino, a Lot. Pero Dios le había dicho: sal de tu parentela. Pero le habrá dicho el Señor, Abraham al Señor: Señor, es mi sobrino, lo amo, lo he criado, es como si fuera mi hijo. ¿Me lo puedo llevar? Y el Señor mirándolo, me imagino, ¿no? Todo esto es una imaginación mía, ¿no? No es que esté escrito en la Biblia. Me imagino al Señor mirándolo y diciendo: y bueno, atenete a las consecuencias. Pero yo te estoy diciendo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham hizo caso parcialmente. Salió de la tierra, pero no salió totalmente de la parentela. Tomó a su sobrino y se lo llevó con él. Pero aún así Dios fue fiel con este hombre. A pesar de esa media obediencia o media desobediencia, veámosle el lado del vaso que le queramos ver, puede haber sido media obediencia o media desobediencia, pero yo diría, a pesar de la desobediencia de Abraham, Dios decidió ser fiel a su palabra, porque Dios es fiel, dice que Dios es Dios y no es hombre para arrepentirse. Entonces Dios decidió bendecirlo a Abraham en el lugar donde Dios lo había puesto. Allí en el lugar dice que fueron muy bendecidos, enriquecidos, a pesar de que salieron, eran muy ricos. Abraham era muy rico, dice la Biblia, que era muy rico en ganado y se llevó todo lo que tenía. Asimismo, donde estuvieron, Dios los bendijo y era un lugar desierto. Habían otras naciones, habían otra gente también en ese lugar y a pesar de eso Dios los bendecía, se habían enriquecido en sobremanera. Pero llegó el momento de la discordia. Comenzaron las discordias, las peleas, las disputas, dice aquí la palabra, ¿no? En esta versión, entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham.
comenzaron a pelear y a discutir seguramente por cuál era el mejor lugar para establecerse o para hacer pastar sus ganados o para pastorear sus ovejas. Y comenzaron a pelear. Si esas peleas entre ellos, me imagino que no tienen que haber sido peleas sencillas, ¿sí? Tienen que haber sido peleas fuertes. Me imagino hasta con armas y guerra entre ellos, ¿sí? Lucha, esas personas no eran mansitos como decir, bueno, a ver, hagamos una línea acá o juguemos al, ¿cómo decimos nosotros? Al cachipún. A ver quién se queda de este lado o del otro lado. No, eran disputas a fuerza, a guerra, a pelea. Y esto iba a ocasionar problema entre el cariño que se tenían entre el tío y el sobrino. Entonces llegaron a una decisión sabia y como Dios había hecho una promesa a Abraham y Abraham había tomado esa promesa, él sabía, ¿me puedo entrar un poquito de agua? Él sabía que donde se moviera, al lugar que fuera, Dios lo iba a bendecir. Entonces le dio la oportunidad a su sobrino de decir, bueno, elegí el lugar que vos prefieras. Y bueno, obvio, si te dan a elegir, ¿qué elegís? ¿Sí? Si te dan dos motos, hay una Pumita 98 y una Harley Davidson, una chopera así, no sé qué cilindrada. ¿Cuál elegís? ¿La Pumita 98? No. Seguramente algunos dicen, ¿qué es la Pumita 98? ¿Qué es la Pumita? Bueno, los que tenemos más años sabemos qué es la Pumita 98. Pero seguramente Lot habrá dicho, bueno, si me das a elegir, dice que tomó, empezó a mirar, a observar y dijo, aquel valle se ve verde, aquel lugar se ve que es abundante, allá voy a ir. Y a la vista del hombre, seguramente eligió el mejor lugar. Gracias. Seguramente eligió el mejor lugar. A la vista de los hombres. Parecía bueno el lugar, atractivo. Pero seguramente Abraham habrá dicho, bueno, dale. Sí, lo que dice la palabra, ¿no? Bueno, si vos elegís a la derecha, yo elijo a la izquierda o al revés. O viceversa. Si vos elegís para un lado, yo tomo para el otro. No tengo problema. Porque él sabía a quién había creído y sabía de quién tenía la promesa. Dios lo iba a bendecir donde estuviera. Pero lo que llama poderosamente la atención es el verso 11. Dice, Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente, se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Allí cerquita de Sodoma, seguramente donde todo estaba al alcance de la mano. Allí, los que conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades que desaparecieron, que fueron consumidas por el pecado de la ciudad. Por el pecado, dice la palabra de Dios, que la tierra clamaba, que Dios había llegado a los oídos de Dios el clamor por el pecado y la maldad de aquellas ciudades. Pero Lot no tuvo en cuenta lo que había en aquel lugar. Pero sí sabía lo que había. Pero dice que tomó sus carpas, tomó su gente, tomó todo lo que, las riquezas que él había adquirido y se estableció muy cerquita de Sodoma. Y Sodoma representa el pecado. Sodoma representa una ciudad donde todo valía, donde todo vale. Eso es el pecado
en nuestras vidas donde todo vale. Hay cosas que por allí nos equivocamos y especulamos con la gracia de Dios y decimos, total, Dios mañana me perdona, no importa lo que haga hoy, total, Dios me perdona. Sí, Dios te perdona porque Dios es amor, pero ¿sabés lo que dice la palabra de Dios? Que es fuego consumidor. Así como consumió a Sodoma y a Gomorra, también puede consumir al pecador. Porque Dios, además de ser amor, es juez y justo. Es juez y es justo. Y Dios nos ama. Dios te ama. Y especulamos con el pecado de esa manera. Y la palabra de Dios dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Saben qué? Dios nos ama de una manera tal que nos permite tomar decisiones en nosotros, pero nos da las pautas, nos da las estrategias. Y ¿saben qué? Lot hizo lo que más le convenía, lo que se veía atractivo a sus ojos, lo que se veía atractivo, lo que se veía cómodo. Y muchas veces el pecado actúa así en nosotros, es atractivo, nos atrae, nos seduce, nos acerca. Cada vez que nosotros estamos más cerca del lugar del pecado, cada vez que estamos más cerca del pecado, somos más posibles de caer en ese pecado. Yo me imagino a Lot teniendo cerca la ciudad de Gomorra, y había supermercados en la ciudad, había forma de ir a comprar la carne ya cortada, no había que carnearla, o sea, todas las facilidades, ¿vieron? O sea, lo teníamos ahí a un paso. Yendo a Sodoma a tomar mate, a Sodoma yendo a tomar un helado, ¿sí? Estaba todo ahí en Sodoma. Y bueno, ya que estaba en la heladería, al lado estaba la agencia de quinela. Bueno, vamos a jugar una quinelita, total. Estamos al lado, no pasa nada. Y así, de a poquito, comenzó a meterse cada vez más en el mundo de Sodoma. Parece, y uno dice, sí, pero a ver, es un ejemplo. ¿Qué tiene de malo ir al centro a tomar un helado? Nada, a mí me gusta. Bueno, no me gusta tanto, pero la acompaño a mi esposa. A ella sí le gusta. No la acompaño mucho, pero bueno, de vez en cuando. Pero sí me gusta salir a cenar con ella. Y uno dice, ¿qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Pero hay cosas que se comienzan a mover en la noche, que se comienzan a mover a nuestro alrededor, que si nosotros no estamos firmes para tomar decisiones, nos seducen, nos convencen y caemos. Vamos a Génesis. Seguimos allí en Génesis. Vamos a estar en Génesis toda la mañana, así que vamos al capítulo que sigue. Versículo 10 al 14:10. Vamos directamente al 14:12. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Si leemos la historia, no lo voy a más o menos contar algo para que entremos en contexto. Había sucedido que había habido una invasión a Sodoma y a Gomorra. Los reyes de los otros pueblos vecinos habían decidido invadirla y tomarla a la fuerza. Eran guerras, eran tiempos de conquistas. Entonces, si bien unos reyes se habían rebelado contra estos otros y habían presentado batallas, habían perdido y se habían llevado a toda la gente, a muchos los habían muerto. Si ustedes leen el verso 10 van a ver que habían pozos de brea,
y cosas. Mucha gente caía allí en esos pozos huyendo y otros eran llevados cautivos. Y entre esas guerras que se armaban en ese tiempo, se llevaban cautivos a las personas y a todas sus pertenencias. Esos eran los botines de guerra. Pero hay algo clave acá que dice, también capturaron a Lot. O sea que cayó en la volteada, como decimos nosotros hoy, ¿no? ¿No? ¿No han escuchado esa palabra? También cayó en la volteada. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. O sea, ya no estaba cerquita de Sodoma. Ya no le había bastado a Lot vivir en las afueras de Sodoma, cerca para ir y volver, sino que ahora vivía en Sodoma. Fíjense qué fácil que es el pecado, cómo te seduce. Fíjense qué fácil que es cuando decimos, no, estamos de lejito nomás, ¿sí? Ahí, cerquita, total, no pasa nada. Pero cuando te descuidas de un momento para otro, estás metido en Sodoma. Estás metida en Sodoma. Estás metida en el pecado. Estás metido hasta el cuello en el pecado. Y no nos damos cuenta. Dice la palabra de Dios que también en esa volteada así cayeron todos y también cayó Lot. Un hombre de Dios, no era otra cosa. Lot no era cualquier persona. Cuando el Señor decide destruir Sodoma y Gomorra, le comenta a su siervo, y entre los ángeles, entre el Señor, me imagino que el Señor ahí con el Hijo y el Espíritu Santo charlando y decir, ¿le ocultaremos a Abraham nuestros planes? No, no se los vamos a ocultar. Le vamos a decir lo que vamos a hacer. Y le cuentan a Abraham cuáles son sus planes, y sus planes eran destruir Sodoma y Gomorra, porque el pecado era tal que avergonzaba, le dolían los ojos, le dolían los oídos a Dios de escuchar lo que se vivía en Sodoma. Y saben que Dios había decidido enviar a unos ángeles para que averiguaran si era cierto todo lo que se rumoreaba de lo que se vivía en Sodoma y en Gomorra. Y cuando le cuentan a Abraham este plan, Abraham sabía que su sobrino no vivía al lado de Gomorra, no vivía cerquita de Sodoma, sino que ya vivía en Sodoma. Y Abraham lo sabía. Entonces Abraham comenzó a interceder por su sobrino delante de Dios. Y le dijo al Señor, Señor, si encontrara 50 justos entre el pueblo, ¿lo destruiría? Si encontrara 50, no lo destruiría. Abraham, apelando a la familia de Abraham, al de Lot, seguramente sus hijos, seguramente sus nietos, sus criados, y apelando a un grupo de personas, ¿no? Y comenzó a ver que no habían 50 justos. Y comenzó a reducir la cantidad, hasta que llegó a 10 y dice, ¿y si hubieran 10 justos lo destruirías? Por esos 10 justos no lo destruiría. El amor de Dios, escuchando el corazón de Abraham, escuchando el corazón de su amigo, de un hombre piadoso, porque Abraham sabía que su sobrino, si bien había ido a vivir en desobediencia o había ido a vivir a Sodoma, Dios lo amaba. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre temeroso, pero que había tomado malas decisiones. Vamos a Génesis, ahí en el mismo 14, saltemos al 21. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste.
Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador del cielo, de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo de la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. ¿Saben qué? Les vuelvo a leer el contexto, después ustedes siguen leyendo la historia en su casa. El contexto de este versículo. Había sido tomado cautivo también Lot, que vivía en Sodoma. Él y todas sus pertenencias habían sido llevados cautivos. Cuando Abraham se entera de esto, toma sus 380 soldados, dice que se habían criados con él, que los conocía, sabían que eran hombres fuertes y valientes, y fueron en rescate de su sobrino. Cuando fueron en rescate de sus sobrinos, lograron vencer al enemigo y rescataron y volvieron a capturar todo lo que le pertenecía a Sodoma. Pero allí el rey de Sodoma, en una actitud de gratitud hacia Abraham, le dijo: toma de Sodoma lo que quieras. Pero un hombre piadoso de Dios tomó una decisión en decirle: no voy a tomar nada que te pertenezca, nada de Sodoma, ni siquiera una correa de una sandalia. O sea que estaba dispuesto a no tocar nada, porque no era su objetivo Sodoma, ni era su objetivo las riquezas, sino que el único objetivo que tenía Abraham era rescatar a su sobrino. A veces, si no estamos claros como lo estaba Abraham, si no estamos con los pies bien puestos sobre la tierra como lo estaba Abraham, corremos el peligro de tomar decisiones como las que tomó Lot. Pero Abraham sabía y conocía a Dios y sabía que Dios lo iba a enriquecer y que no necesitaba nada de Sodoma para que Dios cumpliera su promesa. Y muchas veces nosotros creemos que las cosas de este mundo, las que nos seducen de este mundo, nos van a hacer que Dios cumpla la promesa. Y bueno, somos bendecidos. ¿Sí? Hay alguien que dijo que se había colado, no sé, que me lo contó el otro día, me dio risa, que se había colado en el micro y dijo: oh, qué bendición, no pagué pasaje. La trampa. Y a veces los hijos de Dios creemos que trampeando o haciendo cosas que Dios no se va a enterar. No, Dios se entera. Dios es Dios. Abraham sabía en quién había creído y sabía de quién venía su promesa, que venía de parte de Dios. No necesitaban nada de lo que había en Sodoma, por más que Lot había tomado malas decisiones. Pero su firmeza lo llevó no solamente a rescatar a su sobrino de ese momento de dolor, sino de que ajustarse y decir: no voy a recibir nada. ¿Qué decisiones? Fíjense estos dos contrastes, dos hombres temerosos de Dios. Lot, seguramente por la inexperiencia, y Abraham, un hombre que conocía el corazón de Dios, tomó la decisión radical de no tomar absolutamente nada. Esto nos tiene que dejar una enseñanza. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que hay a nuestro alrededor, no siempre es bueno. Tenemos que aprender a discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Tenemos que aprender a hacernos esta pregunta: ¿Dios se agradaría? Porque cuando hacemos cosas, a veces hacemos cosas por impulso,
en apuros, pero por más que hagamos cosas en apuros o en impulsos, tenemos unos ciertos segundos en nosotros, y a veces le llamamos conciencia, en indagarnos o preguntarnos a nosotros mismos, y podemos hacernos esta pregunta: ¿lo que voy a hacer glorifica a Dios? Si estás en un examen, vos que sos adolescente, joven, y estás estudiando, y tenés ahí el machetito ya hecho de la noche anterior, el machete, no sé cómo le llaman ahora, pero antes siempre fue el machete. No sé, me imagino que le llaman igual. Y tenés el machetito allí escondido debajo de la hoja o adentro de la cartuchera, como lo ponen los chicos. Voy a sacar la goma, profe, ¿sabe? Y abren la cartuchera y tienen el machetito ahí y vos lo estás mirando de lejos. O me está llamando mi mamá por celular, ¿puedo atenderlo? Miles de estrategias. Podemos hacernos esta pregunta: ¿se agradaría a Dios? ¿Le agrada a Dios lo que voy a hacer? Aunque ya hayas hecho el machete. Pero en ese momento, cuando te llegue esa oportunidad, hacete esta pregunta: ¿le agrada a Dios lo que voy a hacer? Y cuando tengas la respuesta, seguramente vas a tomar la mejor decisión de ser sincero y decirle al profesor, a la profesora: mire, no estudié. ¿Me da otra oportunidad? ¿Cuándo puedo venir? Y así, estoy hablando ahora porque se están terminando las clases, estamos en la etapa de sacar las materias del mes de diciembre. Pero nosotros los adultos, los que ya no estudiamos, pero sí trabajamos, ¿agradará a Dios si me llevo este poquito de alambre o este puñado de clavo que tengo en el bolsillo? Pero ya están en el bolsillo y hay un viejo dicho que dice: la ocasión hace ¿a quién? Al ladrón. ¿Y qué dice? Que el ladrón no tendrá lugar ¿a dónde? En el reino de los cielos. Y a veces sí, un puñadito de clavo que tengo en el bolsillo. Si nadie se va a enterar. Hay uno en los cielos que ve hasta lo más mínimo detalle de nuestras vidas. Y estoy hablando de cosas que se ven. Hay muchas cosas que se manejan en la oscuridad y no se ven. Cuando estás con tu novia o con tu novio, a solas, ¿quién se va a enterar? ¿Le agrada al Señor? ¿Le agradará a Dios? Cuando estás con tu esposa o con tu esposo, ¿le agradará a Dios? En estos días hice una compra en el supermercado y era una cantidad X. Pagué con la tarjeta de débito. Me traje toda la mercadería, sí, sabiendo porque estaba todo caro. Vieron que uno pierde la atención a veces en los números. Lo único que dice: está todo caro, ya no se puede comprar. El lado del mes pasado gasté tanto, este mes voy a gastar. Bueno, cosa que casi nunca hago, guardé el ticket. Y guardé el ticket, nada más. O sea, ni lo controlé, ni nada por el estilo. O sea, ya controlarlo para volver a rabiar. O sea, ya directamente no. Entonces lo guardé. Me llamaron ayer del supermercado. Me llamaron del supermercado diciéndome que me habían cobrado mal, que me debían plata. No, no es así. Nunca te van a llamar porque si te deben plata o te cobraron mal.
Sí me llamaron diciéndome que me habían cobrado mal, que la cajera tenía un faltante y habían controlado ese faltante y a mí me habían cobrado 6.000 pesos menos, de acuerdo a lo que me habían debitado y lo que tenía el ticket de compra. Entonces le digo, bueno, cuando vea el ticket, no hay ningún problema. Si tengo que arrimarme por el supermercado, devolverle los 6.000 pesos, se lo devuelvo. Me fijo en el resumen de la tarjeta y todavía no me impacta, al ser fin de semana, no me impacta todavía la compra. Pero sí me puse en el lugar de esa persona, de la cajera, que muy amablemente me atendió y que le faltara dinero en su cuenta, en su rendición. Me imagino un momento de desesperación. Y sí, voy a tener que ir, cuando obtenga el resumen de la tarjeta, de la tarjeta de débito, voy a tener que ir con el resumen y con el ticket, y no sé, devolverle en efectivo, como la cajera lo prefiera. Pero yo podría haber dicho algo, lo contrario. ¿Podría haberme negado o no? Sí. Podría haber dicho, mirá, ¿cómo es que dicen los chicos ahora? Pestañaste. Chao. Pestañaste. Listo. Dormiste. Pero no es así. Porque yo sé que Dios me está mirando. Y sé que tengo que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Sé que estoy en este mundo pervertido, donde cada uno toma ventajas. Vivimos en este mundo que sigue siendo el mismo mundo cuando se escribió el tango Cambalache. ¿Lo han escuchado? Es el mismo. Es el mismo lugar. Es la misma Sodoma y Gomorra. Es la misma ciudad. Es el mismo pueblo donde existen las mismas tentaciones y muchas veces nosotros estamos metidos en esta Sodoma y Gomorra, donde tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Y las decisiones que tomemos tienen que glorificar a Dios, cualquiera que sea la situación. Tienen que glorificar a Dios. Yo sé que no me va a aplaudir ni la cajera, capaz que me lo vaya a agradecer, ni el gerente del supermercado. No me lo van a agradecer, capaz que sí o capaz que no. No me interesa. Pero sí me dio temor de Dios. Inmediatamente fui y revisé la documentación, el ticket. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no lo tenía? Pero Dios permitió que yo guardara ese ticket, cosa que nunca hago, los tiro a los tickets. Dios permitió que yo guardara ese ticket para probar mi corazón. Y cada una de las situaciones en las que Dios te pone, las tentaciones en las que Dios te pone, es para probar tu corazón, para probar de qué estás hecho y para trabajar en tu corazón. Para trabajar ese corazón que día a día se está desplazando. Cuando Lot estaba, dice la palabra, que estaba cerquita de Sodoma, después terminó viviendo en Sodoma y pagando las consecuencias de haber vivido en Sodoma. Pero no fueron esas solamente las consecuencias que pagó Lot. Uy, se me ha ido el tiempo. Dios mío, me falta la mitad. Vamos a Génesis 19. Génesis 19, 12. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, a tus hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado a destruirla. ¿Tienes otros familiares en esta ciudad? ¿Tienes hijos en esta Sodoma? ¿Tienes hijas?
¿Tienes yernos? ¿Sobrinos? Sácalos. Sácalos. Porque este mundo va a ser destruido. Muerte y condenación eterna. Hoy o mañana, pero la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y la iglesia debe anhelar la venida del Señor. ¿Qué quiere decir con esto? No va a ser fácil sacar a tus hijos, a tus hijas, sacarte vos mismo de esta ciudad, de este mundo perverso, de este mundo donde nadie da puntada sin hilo. No va a ser fácil, va a ser un trabajo. ¿Qué le quiso decir el ángel a Lot? Trabaja, sácalos. Es tu responsabilidad. Este mundo está perdido. El pecado ha consumido. Y estamos en una lucha, en una guerra, en contratiempo. No queda tiempo. Son los últimos tiempos. Se está dando todo. No digo que el Señor vaya a venir mañana, pasado, esta noche, no tengo fecha. Nadie tiene la fecha, porque ni aún el Hijo del Hombre, dice la palabra, sino solamente el Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Pero sí es eminente que el pecado va a consumir a este mundo. Y si nosotros estamos con los pies en este mundo, estamos con los pies en Sodoma, salgamos de este lugar. Urgente. Allí cuenta después la historia que salieron a las apuradas. Y van a contar la historia que Lot le dice a uno de los ángeles, pero los ángeles le habían dado la orden, vete a las montañas, lejos, lejos, donde no te alcance la destrucción de este mundo, donde quizás está allí en las montañas donde está tu tío Abraham. ¿Y saben qué volvió a decirle Lot a los ángeles? Acá al lado hay una ciudad, cerquita. Por lo menos dejanos ahí, en esa aldea, en ese pueblo. Otra vez el ángel le dice, bueno, quédate en ese pueblo, no lo vamos a destruir a esa aldea. Vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Vino la destrucción. En aquellos que obedecieron, bueno, ahí viene la historia, ¿no? De la estatua de sal de la esposa de Lot y todo lo demás. Pero saben que la consecuencia de haberse quedado en la aldea de al lado, dice que allí también habían hombres y mujeres perversas. Volvió otra vez a repetir y a tropezar de nuevo con la misma piedra. Hasta que llegó a huir a la ciudad, de la ciudad, de esa pequeña aldea, a una cueva en la montaña. Y allí vuelve a repetirse la maldad. Si ustedes siguen la historia y comienzan a hacerse preguntas, se van a encontrar que vuelve a repetirse la historia. Allí sus hijas, necesitadas de crear, de procrear, embriagaron a su padre y tuvieron relaciones sexuales con su padre. Y allí nacieron hijos que fueron pueblos enemigos de Dios. Fíjense cómo tarde o temprano el pecado te alcanzará. Tengamos cuidado. Tomemos buenas decisiones en nuestras vidas. Hoy es el tiempo de salir de Sodoma. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque hablas a tiempo y fuera de tiempo. Nos corriges porque nos amas, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Ayúdanos, Señor, enséñanos a tomar buenas decisiones, porque no sabemos, porque somos tentados, seducidos. Señor, somos frágiles. Fortalécenos con tu espíritu, Señor. Fortalece nuestras vidas.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son espíritu y son vida. Tienen un propósito, que es transformarme, que es cambiarme, que es rescatarme, salvarme de este mundo que está destinado a la perdición eterna. Gracias, Señor. Te alabamos por tu palabra. Te glorificamos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie sin temor